La mujer que ves en pantalla tenía visiones demoníacas, sufría de un terrible trastorno mental que la condujo a cometer quizá uno de los peores casos criminales en la historia mexicana, un hecho que la bautizó como la hiena de Querétaro. Nos permite, comenzamos con esto, con Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro, quien ayer salió libre del penal de Tepepan en la Ciudad de México. Ella fue trasladada a una clínica privada de psiquiatría. Y tras 28 años de prisión, le decía en los titulares, fue liberada la hiena. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Diana Bocoli, que me escribió: gracias, me encanta tu contenido. La verdad, te descubrí hace poco y quedé anonadada por tu potencial, la forma y el respeto con el que compartís las historias. Duele que en el mundo exista gente tan perversa y tan cruel. Espero y ojalá tu canal siga creciendo, te lo mereces. Un abrazo enorme, te admiro. Qué mensaje tan especial y lindo, Diana, muchas gracias, en serio. Aprecio mucho tu comentario. También te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia. Eres una excelente persona y me siento orgulloso de que estés aquí y disfrutes de mi contenido. Te envío un fuerte beso. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has tenido un sueño demasiado realista? Déjame tu comentario o tu experiencia o tu sueño en la caja de comentarios. Nacida el año de 1956 en México, en Sinaloa, Claudia Mijangos es una hermosa joven de figura esbelta, alta, de rasgos finos y piel tersa, con gran devoción por la religión cristiana, la cual ejerce con fe y disciplina, también con mucho temor de Dios. Es hija de una madre dominante de carácter fuerte y controlador, la señora María Carmen, quien es esposa de un marido con el temperamento contrario a ella, un hombre dócil y temeroso, sumiso a su autoridad femenina, que hace caso inmediato a cuanto mande la jefa en el hogar. Claudia Mijangos es hija de la particular pareja, hermana menor de 7 hermanos en la familia, quienes lamentablemente han heredado distintas enfermedades mentales. No todos, pero al menos 2 o 3 sufrían de delirios, adicciones, síndrome de Down, bipolaridad, pérdida de la memoria, entre otras calamidades cognitivas de las que Claudia Mijangos también sería víctima en su edad madura, desarrollando esquizofrenia y alucinaciones de manera trágica. Su familia era bastante religiosa y de clase media alta, por lo que a pesar de los problemas de salud mental, ni Claudia Mijangos ni sus hermanos aguantaron hambre o frío. Todos iban a la escuela católica y la mayoría logró completar sus estudios con éxito. Claudia Mijangos gana un certamen de belleza en Mazatlán, México, siendo llamada reina a los 19 años. Luego de salir de la escuela, empezó a estudiar comercio y negocios internacionales. Más tarde, se casó con un hombre 8 años mayor que ella, el señor Alfredo Castaños, con quien tendría 3 hermosos hijos. Años después, la señorita Claudia Mijangos sufre una profunda pérdida luego de la muerte de sus padres, así que se ve obligada a asumir más responsabilidades y compromisos, además de resistir su luto. Es heredera de una gran fortuna, la cual aprovecha junto a sus estudios administrativos para emprender con su propio negocio de ropa femenina y artículos exclusivos de colección. Matriculó a sus hijos en una escuela católica, al igual que en la que estudió ella, en el colegio Fray Luis de León, donde más tarde se vincularía como docente. Hasta la fecha es administrado por sacerdotes de la Orden de los Agustinos Recoletos. Sus padres le heredaron una gran fortuna, asegurando que tampoco a sus nietos les faltara un hogar o un buen plato de comida. A pesar del dolor por la pérdida, Claudia Mijangos abrió su tienda de ropa exclusiva y siguió cuidando con amor a sus hijos. Sin embargo, la devoción extrema de Claudia por la religión se mantenía hasta que empezó a jugarle malas pasadas en su cabeza, afectando su propio hogar con delirios religiosos, teniendo visiones de ángeles y demonios
matrimonios, enamorándose de personas incorrectas que se habían entregado al celibato, cediendo ante su lujuria. Las discusiones con su esposo, el señor Alfredo Castaños, eran cada vez más constantes. También sus actitudes apáticas hacia él. Se sentía amenazada por seres de otros mundos, hablaba de ángeles y demonios frecuentemente, por lo que debe asistir a un tratamiento psicológico nuevamente, a terapia de pareja y a supervisión médica. Lamentablemente, a la herencia biológica de sus padres también fue recibida, y entre los antecedentes de salud mental de su familia aparece una serie de síntomas reiterativos en ella, propios de la enfermedad de la esquizofrenia. El señor Alfredo Castaños comenta cómo en varias ocasiones tuvo que llamar a emergencias e incluso cómo tuvo que correr de su propia mujer, quien en sus momentos psicóticos llegó a perseguirlo y atacarlo, empuñando armas filosas contra él. En una ocasión trató de cortarlo con unas tijeras, en otra lo hizo correr en calzoncillos por varias cuadras mientras empuñaba un filoso machete que blandeaba amenazante. La pareja se separa luego de que incluso terapeutas consideraran que era lo más sano, recomendando el divorcio para que no se hicieran daño, aunque Alfredo Castaños se mostraba necio a renunciar a su esposa, a quien aún amaba profundamente a pesar de sus delirios mentales. El domingo 24 de abril de 1989, la tragedia visitaría a la familia de Claudia Mijangos, luego de que un nuevo impulso psicótico provocado por la rabia ese día olvidó tomar su medicamento, por lo que impulsivamente se atrevió a cometer uno de los peores filicidios registrados en México. El señor Alfredo Castaños, ex esposo de la homicida, llevaba a sus 3 hijos a la escuela. Ese día había una fiesta infantil en el colegio, por lo que no era un día normal de estudio ni de cuadernos, sino un día de juegos y entretenimiento. Finalizada la jornada, el padre lleva a sus 3 hijos a casa, donde se encuentra con Claudia Mijangos, que espera por ellos enojada. Para ese momento la pareja llevaba un tiempo separada, solo se veían para tratar asuntos sobre los niños. Luego, al llegar a casa de Claudia, fue casi inevitable no discutir por el pasado. Después de una acalorada discusión, el señor Alfredo Castaños se muestra reconciliador, trata de evadir el tema del divorcio, pero su ex esposa es insistente. Alfredo se marcha para no pelear más, se despide de sus hijos, se aleja, aunque tiene un mal presentimiento, pero decide descansar por lo que resta del domingo. Un día antes, Claudia Mijangos habla con su mejor amiga, la señorita Verónica Vázquez, a quien le confesaba cómo es atormentada por entidades demoníacas, cómo escucha voces y también ve ángeles con mensajes violentos y sugestivos para ella, por lo que estaba desesperada y ya no sabía qué hacer. Su amiga no tenía mucha idea de lo que debía decirle, estaba igual de confundida, por lo que le sugirió buscar la calma, beber un vaso de agua y tratar de descansar, con la promesa de que al día siguiente la visitaría para conversar mejor. Verónica Vázquez cumple su promesa. Ese domingo 24 viaja a casa de su amiga con la intención de platicar un rato. Llega aproximadamente a las 8 de la mañana al domicilio 408 de la calle Hacienda Vejil de la colonia Jardines de la Hacienda. Luego de que Claudia Mijangos y Alfredo Castaños hayan discutido, luego de aproximadamente 3 horas. Sin embargo, cuando Verónica Vázquez llega a la casa de su amiga, las cosas están realmente mal. La puerta principal está abierta, las paredes de la casa están ensangrentadas, manchadas de rojo, había rastros de forcejeo en todas partes, muebles corridos, ropa en el suelo, y en el interior del domicilio, junto a las escaleras principales, el cuerpo de Alfredito, de solo 6 años de edad, quien fuese eliminado brutalmente con un cuchillo. Verónica Vázquez, completamente aterrada, huye del lugar despavorida y se comunica inmediatamente con la policía, quienes al poco tiempo llegan al domicilio
Alfredo y entran para revisar. Una vez inmersos observan el mismo cuadro que describió Verónica, un niño muerto junto a las escaleras sobre un charco de su propia sangre. Los investigadores encontraron 2 cuerpos más en la casa, ultimados de manera semejante, con sus manitas amputadas o cortadas en el área de las muñecas. Se trataban de Claudia, la hija mayor de 11 años, y de María Belén, de 9 años. Fue encontrada en su habitación junto a su madre, quien reposaba dormida junto a ella, empuñando un cuchillo filoso manchado con el delito. La policía despierta a la mujer, pero no logra comunicarse con ella. Está totalmente en estado de shock, por lo que es remitida a un hospital psiquiátrico, donde luego de recuperarse ignora lo sucedido, pensando que jamás sucedió, y declara que debe ir por sus hijos a la escuela. La policía detiene a Alfredo Castaños, considerándolo como el primer sospechoso, quien da su versión de los hechos y dice haber sido comunicado de la noticia por una amiga de su ex esposa, que es Verónica Vázquez, quien lo llamó luego de ver lo sucedido para contarle la tragedia ese mismo día. Según el señor Alfredo, discutió con su ex esposa ese día después de llevar a sus hijos a la escuela, pero se marchó luego de dejarlos en casa con su ex esposa. Preguntaron las razones del divorcio a Alfredo y él confiesa sus problemas domésticos. Sin embargo, sabe que su esposa le ha sido presuntamente infiel con otro hombre, con un sacerdote, pero se avergüenza de esa situación, así que prefiere callar ese secreto a los investigadores. Claudia, con su fe religiosa, no solo inscribió a sus hijos a un colegio cristiano, sino que ella misma empezó a dictar clases allí, en el colegio de los sacerdotes de la Orden de los Agustinos Recoletos. Fue catequista, maestra de religión y de ética. En las instalaciones del colegio conoció al padre Ramón, un tipo guapo, de talante simpático, de 1,90 de altura y con textura atlética, de quien se enamoró perdidamente, siendo correspondida como amante. Claudia Mijangos empezó a alejarse de su esposo, el señor Alfredo Castaños, a quien llegó a amenazar para que terminara con su relación en común. Era él quien aún le pedía volver a estar juntos, quien la buscaba para volver a ser pareja. Ese romance a voces entre Claudia y el religioso llegó a ser conocido por el rector del colegio, pero nunca se tomaron medidas al respecto, sino hasta después de los crímenes, cuando la arquidiócesis de Querétaro tramitó el traslado del padre Ramón. El padre Ramón terminó su relación con Claudia antes de los escándalos, pero ella siguió buscándolo intensamente hasta hacer obvia la atracción en el colegio, lo que afectó mucho la imagen y la reputación del religioso. Claudia Mijangos, después de su ruptura con el sacerdote, quien públicamente la negaba y la rechazaba, empezó a desarrollar más trastornos y delirios con frecuencia, víctima del rechazo y la frustración, haciéndose peligrosa con sus rabietas. Decía que los ángeles le daban órdenes, que debía estar con el padre Ramón, que ella era la mujer elegida por Dios para estar con él. Este suceso detonó los problemas de salud mental que venía arrastrando, mostrándose errática con su familia y con sus hijos, aunque no todavía de manera violenta. Luego de discutir una vez más sobre el asunto de la infidelidad con su esposo, la mujer insiste en seguir con el divorcio. No niega estar enamorada del sacerdote Ramón y de ser capaz de ir hasta las últimas consecuencias. Alfredo Castaños se marcha para evitar más problemas y ella queda sola con sus hijos. Lamentablemente recibe una mala señal de Dios. Claudia Mijangos es visitada por ángeles que le advierten debe pelear a muerte contra los demonios. La mujer encara un verdadero infierno mental. Ve en el espejo como su propia cara se descompone. Luego ve la casa arder en llamas y aparecen demonios con los que debe combatir. Los demonios atrapan a sus hijos, quienes son ahora criaturas a su acecho, deformándose demoníacamente para ir contra ella, por lo que también se defiende de
ellos y les ataca hasta vencerlos, hasta destrozarlos con un cuchillo. Las voces indican que los pequeños demonios son los culpables de que su romance con el padre Ramón no pueda ser. Luego se desmaya junto al cuerpo de sus hijos muertos, siendo toda una macabra alucinación. Claudia Mijangos no recordaba nada de lo sucedido. Se descubrió que sufría de serios problemas mentales al momento de su crimen, por lo tanto fue examinada con expertos psiquiátricos y psicólogos para determinar su diagnóstico, quienes concluyeron con que Claudia padece de la enfermedad de la esquizofrenia, demostrando con pruebas científicas que la mujer se encontraba en un ataque psicótico durante el ataque a sus propios hijos. El 19 de septiembre del año 1991, tras un proceso penal en Querétaro, finalmente Claudia Mijangos fue recluida por 30 años de condena en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. La mujer fue apodada por la prensa como la Hiena de Querétaro. El domicilio donde ocurrió el crimen fue abandonado y ocupado durante años por practicantes de rituales satánicos y ocultistas, hasta que finalmente tapiaron y clausuraron la vivienda. Nos permite, comenzamos con esto, con Claudia Mijangos, la Hiena de Querétaro, quien ayer salió libre del penal de Tepepan en la Ciudad de México. Ella fue trasladada a una clínica privada de psiquiatría. Y tras 28 años de prisión, le decía en los titulares, fue liberada la Hiena. El 24 de abril del año 2019, Claudia Mijangos fue puesta en libertad luego de su condena por filicidio. Expertos analizan su salud mental y coinciden en que aún no está curada del todo y debe seguir medicándose, consumiendo pastillas a diario y acudiendo a terapia psicológica. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te impactó tanto como lo hizo conmigo y te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme además en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas: con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón de descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.